Muy bien, son ahora mismo las 9 en punto y esta es la primera de las videoconferencias que va a tener el equipo Albarazul con idea de informarnos, formarnos, conocernos, hacer grupo. Eh, mm, Hace tiempo que intentamos hacer este mismo sistema de formación y no pudimos porque no teníamos una línea adecuada de ADSL en la zona donde yo vivo. Eh, Hace escasamente 15 días hemos conseguido que Telefónica nos ponga una línea que creo que va a ser suficiente para poder tener estas videoconferencias. Hoy nos vais a tener que perdonar porque al ser la primera, lógicamente, tendrá muchos fallos y muchas cosas que se puedan mejorar, pero espero que os guste y que os enganchéis a ella y que sea un buen sistema para que desarrollemos un equipo potente, divertido, donde nos lo pasemos bien, donde estemos sanos y donde espero que todos lleguemos a ganar suficiente dinero como para vivir tranquilos, ya que en último término no hay que olvidar que la mayoría de los que se inician en este sistema, en este negocio, lo hacen por conseguir la libertad financiera. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el ganoderma, porque la mayoría de las personas lo que quieren es conocer cada día más o mejor los productos que usamos. Pero yo no quiero que estas charlas sean exclusivamente dedicadas a productos. Quiero que estén dedicadas a hablar de motivación, a hablar del sistema de negocio de XN, a hablar de su sistema de comisiones, a hablar de técnicas para poder hacer un equipo grande y poder liderarlo en condiciones. No quiero que sean charlas mías, quiero que venga mucha gente del equipo que poco a poco vaya participando en esta conferencia y que nos den su opinión y su forma de ver tanto el sistema como los productos. Quiero que sean también, que haya también diálogos, es decir, que no sean simplemente charlas donde me veáis a mí, sino que veáis a grupos de personas dialogando sobre lo que se hace en el equipo. Muy bien, de todas maneras, de eso iremos hablando. Vamos a hacer una mini conferencia sobre lo que es el RACE. El próximo día hablaremos de la melena de león. Espero que ahora estéis viendo una diapositiva en donde aparecen los distintos nombres del ganoderma. Reishi, Lynchy, fundamentalmente, o ganoderma. Voy a esperar un poquito porque normalmente suele haber un cierto retraso entre lo que es la imagen y la voz. Me dije que continúe hablando porque ahora acaba de aparecer la imagen. Muy bien. Esos son los distintos nombres que tiene el Reishi y que, bueno, son conocidos por todo y todavía no voy a insistir. El Reishi es conocido desde hace muchísimos años dentro de lo que es la medicina tradicional china. Y un día espero poder traer a un amigo que se dedica a la medicina tradicional china para que nos hable con él de él y con más propiedad que yo. Tanto en China como en Japón es considerado el hongo de la inmortalidad. Y como todos ya sabéis, el problema era que era muy, muy escaso. Se encontraba un hongo cada 4 o 5.000 árboles o 10.000 árboles, dependiendo de dónde leas, te dicen una cantidad u otra, pero en definitiva era un hongo muy, muy escaso. Este hongo estaba reservado exclusivamente
para las personas de la realeza. Y el emperador cambiaba el peso del hongo por oro. Era una forma fácil de conseguir fortuna y también era una forma fácil, si no se lo entregabas al emperador, de morir, porque el uso de este hongo por parte de personas que no pertenecieran a la clase social alta de la dinastía china era condenado con la muerte. Muy bien. Hoy en día se sabe, y hay multitud de estudios, de que el ganoderma es enormemente útil en muchísimos tipos de enfermedades. Se conocen ya muchísimos principios activos, más de 200, aunque ahora en la diapositiva estemos hablando exclusivamente de 100 polisacáridos y de 100 triterpenos, que tienen funciones distintas. La mayoría de los polisacáridos tienen acción inmunopotenciadora y la mayoría de los triterpenos tienen acción antihistamínica, va muy bien para las alergias, o acción antitumoral. En algunos casos son precursores de enzimas que necesitamos para nuestro metabolismo y en algunos, así como de vitaminas, fundamentalmente del grupo B. La acción antitumoral. Vamos a ver. Hoy en día es clarísimo que uno de los grandes males de nuestra sociedad es la altísima incidencia de cáncer en personas enormemente jóvenes. Tanto en varones como en mujeres. En mujeres el cáncer de mama ha crecido muchísimo, tanto en frecuencia como en personas muy jóvenes, de 30 y tantos años. Es realmente una plaga. Es una plaga que se puede tratar. ¿Por qué? Porque, mira, es decir, primero que tenéis que entender es que el cáncer tiene causas, no ocurre porque sí. Y muchísimas causas del cáncer son derivadas de hábitos. El problema es que hemos cambiado muchísimos hábitos que nuestros padres tenían que eran saludables, tanto relacionados con la nutrición como hábitos relacionados con el estrés, como hábitos relacionados con el movimiento, con moverse. Nuestros padres, nuestros abuelos fundamentalmente, más que nuestros padres, eran personas que en general tenían trabajos en los que tenían que moverse, tenían que hacer esfuerzo físico, tenían que ir andando de un sitio a otro. Su alimentación era una alimentación que dependía de la estación en la que se encontraban, fruta y verdura de temporada, porque era lo único que tenían, pescado, que era la forma de tener, por lo menos en la zona donde nosotros vivimos, la proteína más barata, más económica, y no tenían prácticamente, no usaban prácticamente ninguna grasa distinta a la del cerdo, que hacían, lo mataban una vez al año exclusivamente, y el aceite de oliva, que era el condimento normal de cualquier comida. Hoy en día todo eso ha cambiado. Tomamos cantidades enormes de azúcar, tomamos cantidades enormes de grasas industriales, muchas de ellas saturadas, muchísimas grasas hidrogenadas, tomamos cantidades enormes de derivados lácteos, tomamos cantidades muy grandes de cereales. En definitiva, la fruta y la verdura han sido sustituidas por productos que tienen muchísimos menos nutrientes, muchísimos menos antioxidantes, muchísima menos fibra, y sin embargo, calóricamente tienen un enorme poder. Eso es, en gran parte, una de las causas del aumento del índice de cáncer y de otro tipo de enfermedades, como puede ser la fibromialgia, etcétera, en nuestra sociedad. Habría que analizarlo más a fondo, pero ese es uno de los motivos. En los niños esto se manifiesta también en un índice enorme de dermatitis, de alergias o de enfermedades similares, como por ejemplo puede ser en las enfermedades que antes no tenían un índice de una frecuencia tan alta, y que en general son enfermedades que tienen que ver con la relación antígeno-anticuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque constantemente estamos introduciendo en nuestro organismo
antígenos a los que nuestro cuerpo no estaba acostumbrado. Y la reacción de nuestro cuerpo es cada día más compleja. El sistema inmunológico cada día tiene que enfrentarse a situaciones más y más complejas. El Ganoderma entra dentro de esta situación como un bálsamo, pues porque nos permite disminuir la inflamación, disminuir la histamina, disminuir en gran parte los mediadores que generan enfermedades de tipo autoinmune. En personas que ya han tenido la desgracia de padecer un cáncer y que están tratándose con quimioterapia o radioterapia, les va a ayudar muchísimo a reducir las dificultades que causan las recidivas, las metástasis o las complicaciones de la quimio o radioterapia. El efecto antiinflamatorio es debido a su contenido en triterpenos y en muchos estudios, sobre todo en China y en Japón, lo comparan a los efectos de la hidrocortisona, que es un corticoide con un enorme poder antiinflamatorio. Es, por tanto, muy eficaz en patologías típicas como la artritis, la artrosis, o enfermedades inflamatorias en general. Voy a parar un segundo porque me están comentando que la presentación no está avanzando y que no va coordinado lo que digo con lo que se ve. Entonces me voy a apoyar un poquito en las imágenes que está viendo Cristóbal en estos momentos, que lo tengo al lado como si fuera un oyente, y lo voy a intentar coordinar. Ya os digo que hoy habrá alguna que otra cosa extraña dentro de la presentación, pero que iremos corrigiendo en las sucesivas presentaciones. Muy bien, estábamos hablando del efecto antiinflamatorio. Acción antialérgica. Vamos a ver. Es cada día más frecuente que tú te encuentres niños tomando antihistamínicos. ¿Vale? Pero si os fijáis, cada día tenéis también más personas mayores tomando antihistamínicos. Es decir, que no es un tema exclusivamente de los niños, es un tema de todos los que están relacionados con, como decíamos, con los cambios de hábito de vida. Y ahora te puedes encontrar personas de 60, 65, 67 años que de repente comienzan a tener intolerancias o alergias a productos que habían tolerado a todo lo largo de su vida. O sea que tanto por la parte baja como por la parte alta de la tabla de edad nos vamos encontrando cada día más con personas que tienen reacciones de tipo alérgico ante sustancias que toquen, que respiran o que comen. Muy bien. El Ganoderma entra de lleno como una medicación, como un alimento idóneo para inmunorregular estos efectos, y la verdad que me he encontrado con casos extraordinarios, gente que llevaba años sin poder oler nada, que ha recuperado el olfato al cabo de unos meses de uso, y me gustaría que un día nos dieran su testimonio, porque son personas que están cercanas a nosotros, cercanas a mí en concreto. Hay personas que llevaban con rinitis meses y que se encuentran infinitamente mejor y que han dejado el uso de antihistamínicos. Este efecto antihistamínico se debe fundamentalmente al ácido ganodérico, ¿vale? Que es un ácido que se encuentra de distintos tipos, que se encuentra en todo tipo de Ganoderma. Mira, otro efecto que es súper importante es la acción hipotensora. La mayoría de los pacientes que tienen la tensión alta se tratan
con distintos medicamentos, pero uno de los más frecuentes y de los más recomendados en el uso son los inhibidores de una enzima que se llama angiotensina. Hay un sistema similar, renina, angiotensina, aldosterona, que su inhibición permite que la tensión baje. Muy bien. Pues el ganoderma tiene un efecto inhibiendo, es la misma enzima que inhiben la mayoría de los hipotensores, o por lo menos gran parte de los hipotensores que hoy se utilizan diariamente en cualquier centro de salud. Hay otro efecto muy importante dentro de los efectos que tiene el ganoderma y que lo vais a ver, espero, dentro de unos segundos en pantalla, que es la capacidad antivírica del ganoderma. El ganoderma va extraordinariamente bien en pacientes que han tenido o que tienen herpes o pacientes que tienen cualquier enfermedad vírica, desde un resfriado hasta el virus de la inmunodeficiencia humana, en que le puede ayudar a mejorar la capacidad de su sistema inmunológico y a no tener tantas complicaciones como normalmente tienen este tipo de pacientes cuando el sistema inmunológico se deprime. Va muy bien para enfermedades del ORL, de garganta, oído, fosas nasales, etcétera, ¿no? Descongestiona enormemente bien, tiene un gran efecto antiinflamatorio de toda esta zona. Muy bien, ¿cuál es otra de las características importantes del ganoderma? La oxigenación. Es capaz de oxigenar las células. Mirad, gran parte de las enfermedades de hoy en día vienen por un déficit de oxigenación sanguínea. En gran parte, el mecanismo que produce el cáncer es un mecanismo que se deriva de células mal oxigenadas, células que en un momento determinado para sobrevivir tienen que entrar en un metabolismo anaeróbico, es decir, un metabolismo en el que deben sacar energía de una zona en donde no hay oxígeno y empiezan a fermentar el azúcar en vez de quemarla por la vía aeróbica normal. En definitiva, la falta de oxígeno dentro del organismo puede producir cáncer. Independientemente, gran parte de las enfermedades degenerativas de hoy en día tienen que ver también con esta falta de oxigenación, tanto a nivel cerebral como a nivel articular. Y el ganoderma mejora el uso por parte de la célula del oxígeno a través de un oligoelemento que es el germanio, que mejora el metabolismo de la mitocondria, que es la zona de la célula, el orgánulo de la célula encargado de la respiración. ¿Qué otras funciones tiene el ganoderma que nos interesan? Acción hepatoprotectora. Hoy en día muchísimas personas toman medicaciones de distintos tipos y colores. Muchísimas personas beben y toman más alcohol del necesario. Y todo eso es tratado, limpiado y procesado en el hígado. Como consecuencia, en muchísimos casos, cuando el hígado fracasa y se produce una cirrosis, el paciente, el único tratamiento que le queda es un trasplante hepático. Gracias a Dios, no es algo demasiado frecuente esta situación, pero sí pero que no sea demasiado frecuente no significa que no tengamos también unos índices cada día mayor de este tipo de patologías, tanto derivadas por el exceso de uso de medicación como por las cirrosis derivadas de enfermedades víricas tipo hepatitis B, que se cronifica y produce una insuficiencia hepática también normalmente similar a la de una paciente con cirrosis. Bueno, pues el ganoderma también puede ayudar a que se produzca dentro del hígado
un efecto antifibrótico, es decir, la lesión, cualquier lesión en el organismo puede producir una cicatrización que se llama fibrosis. Pues esa fibrosis, que son las que van haciendo que poco a poco el hígado deje de tener capacidad funcional, porque esas cicatrices van ocupando las células de la parte en donde están las células funcionales del hígado, pues esas cicatrices se enlentece su formación o incluso en momentos determinados se puede incluso llegar a parar. El hígado tiene per se una gran capacidad de regeneración y si tú le echas una manita y disminuyes el proceso de fibrosis o de cirrosis, puedes llegar a conservar gran parte de su función o incluso recuperar parte de ella. Vamos a pasar a otra acción importante, que ahora veréis la diapositiva, que es el efecto hipoglucemiante del hígado. ¿Cuál es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad? Aparte de la tensión alta, aparte de las alergias, aparte de la cirrosis, la diabetes. La diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 sería aquella diabetes con la que una persona nace. La diabetes tipo 2 sería aquella diabetes que se hace al cabo de años, normalmente, de padecer una obesidad mórbida, o no mórbida, pero de tener un exceso de peso como causa fundamental de este tipo de diabetes. Bueno, pues en todos los ensayos que se han hecho con animales, el ganoderma ha demostrado que aumenta la secreción de insulina por un lado y por otro lado disminuye la resistencia de la célula a la insulina, mejorando el metabolismo tanto hepático como muscular de la glucosa. Este tema es muy, muy, muy importante porque muchísimas de las enfermedades vasculares que hoy en día hacen que las personas puedan morir de infarto o necesiten que se les ampute una pierna por problemas vasculares, muchísimas vienen precisamente de esta alteración del metabolismo del azúcar en pacientes que no nacieron diabéticos, pero sí se han hecho diabéticos debido a unos hábitos nutricionales erróneos. Muy bien. Otra enfermedad frecuente que preocupa hoy a la gente y que también el ganoderma puede ayudarnos. La hiperplasia benigna de próstata. Es una enfermedad muy, muy, muy frecuente en cualquier varón que pase de los 50 a 55 años puede empezar a tener sus primeros síntomas. La diapositiva todavía no os ha aparecido porque estoy mirando el ordenador de Cristóbal y no va con retraso, pero bueno, en este momento os aparece. Muy bien. Hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa que bloquea la transformación de testosterona en dihidrotestosterona, que es el compuesto que se relaciona más con la hiperplasia benigna de próstata. ¿Vale? Voy a pasar a la diapositiva. Y dentro de poco veréis que hay otra función enormemente importante, que es la función antisenilidad. Es decir, ¿qué es lo que más nos preocupa a la mayoría de las personas? Que es llegar a viejos con nuestras facultades deterioradas, es decir, incapacidad para moverse, pues porque tiene dolor articular, porque tu musculatura no es la que era, etc. Y sobre todo, perder la capacidad de sentir, de pensar, de comunicarse, pues porque cantidad de enfermedades como el Alzheimer están invadiendo a la mayoría de las casas en donde se encuentran las personas ancianas. Muy bien, pues es un efecto muy, muy claro que cualquier medicamento, alimento o cualquier acción
que tenga un poder antiinflamatorio mejore la fluidificación de la sangre, oxigene mejor las células, tenga efectos hipotensores o hipolipemiantes o hipoglucemiantes, cualquiera de ellos va a hacer que este tipo de enfermedades tengan un menor índice de aparición. Eso es así en todas las sociedades donde han mantenido costumbres o dietas más sanas que las que nosotros tenemos en nuestra sociedad en estos momentos. Muy bien. Cualquiera de estas funciones es ayudada por el ganoderma. El ganoderma es antiinflamatorio, el ganoderma aumenta la oxigenación de la sangre, el ganoderma tiene efecto hipotensor, el ganoderma tiene efecto hipolipemiante, el ganoderma tiene efecto hipoglucemiante. Por lo tanto, es un gran anti-aging por naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, es una garantía el uso continuo del ganoderma de que cuando lleguemos a una edad avanzada conservaremos mejor nuestras funciones. ¿Qué otras virtudes tiene el ganoderma? Pues tiene una capacidad adaptógena y relajadora y estabilizadora del sistema nervioso central. ¿A qué se refiere esta capacidad? Vamos a ver. Un adaptógeno es aquel producto que es capaz de adaptarse a las necesidades del organismo. Hay un ejemplo que se pone en muchísimos sitios que es realmente sencillo, que es la aspirina. La aspirina, en un momento determinado, podría bajar la temperatura en aquella persona que tiene fiebre, pero no la va a bajar en aquella persona que no tiene fiebre. Va a actuar como antiinflamatorio en aquella persona que tiene una artritis y va a actuar como analgésico en aquella persona que tiene una cefalea. Es decir, la aspirina que es un único producto, ácido salicílico, va a actuar de distintas formas, se va a adaptar a las necesidades del organismo que la usa. Bien. En el caso del ganoderma, que no es un único producto, sino que tiene muchísimos principios activos, antes hemos hablado de más de 100 polisacáridos y más de 100 triterpenos, su capacidad de adaptación es lógicamente infinitamente mayor. Entonces, tiene un efecto realmente espectacular en muchísimas personas que tienen depresión, en algunos casos con unos cambios increíbles en un tiempo muy, muy corto. Se adapta muy bien en aquellas patologías en que influyen tanto síntomas depresivos unidos a síntomas musculares como tipo fibromialgia, en donde la persona manifiesta síntomas tanto de estados de ánimo como como musculares, es decir, de dolor, etcétera, va muy bien en esas patologías complejas en donde los síntomas son muy variados, muy distintos y de muy distintos lugares. Hay personas que hacen mala digestión, personas que están ansiosas, personas que están deprimidas, personas que tienen dolores. El ganoderma actúa muy bien por esa capacidad de adaptarse a normalizar distintos síntomas del organismo. Pero ese tipo de enfermedades complejas va muy, muy bien. Muy bien, esas son una lista que os va a aparecer ahora dentro de unos momentos. Son las indicaciones más frecuentes en donde se puede usar el ganoderma como complemento a cualquier tratamiento que vuestro médico os ponga. Tener en cuenta una cosa, todas estas indicaciones que estamos hablando de un alimento que es un complemento, pero bueno, no estamos poniendo tratamientos médicos ni estamos quitando tratamientos médicos para poner un alimento, sino simplemente complementamos, indicamos que va bien ese tipo de enfermedades. Pues mira, va muy bien en enfermedades del sistema ORL, o sea, de nariz, garganta, etcétera, que estén asociadas a infecciones bacterianas víricas, va muy bien como expectorante, va bien en la bronquitis crónica,
Va bien en la mononucleosis, en la artritis, en la hiperglucemia, en la diabetes tipo 2, en la hipertensión, en las lipidemias, en las alergias, en las hepatitis, en la cirrosis, en las insuficiencias pulmonares y cardíacas, en las arritmias y palpitaciones, en los problemas de próstata, en el insomnio, en la neurastenia, en la fatiga, en la senilidad y en el Alzheimer. Va bien para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia y va bien fundamentalmente en dos tipos de cáncer, en el carcinoma nasofaríngeo y en la leucemia. Son indicaciones que están extraídas fundamentalmente de estudios clínicos hechos en Japón, China, que es donde se usa con más frecuencia el Ganoderma como complemento a los tratamientos más habituales, ¿vale? Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla y no sé si habéis hecho alguna pregunta, pero ahora vamos a ver cuál de ellas os puedo contestar, ¿vale? Bien. Me comentan que cómo usarlo con Sintrom, el Ganoderma y el Sintrom. Muy bien, vamos a ver. El Ganoderma es un alimento que es rico en vitamina K, ¿de acuerdo? Entonces, entra igual en las mismas indicaciones que podrían tener pues, unas espinacas o cualquier alimento. ¿Cuáles son estas indicaciones? Muy bien, vamos a ver. Cuando una persona toma Sintrom, lo que está tomando es un medicamento que, por decirlo de alguna manera, va a hacer el efecto contrario que la vitamina K. Si tú por un lado tomas alimentos ricos en vitamina K y por otro lado tomas un medicamento para disminuir el efecto de la vitamina K, por decirlo de alguna manera, estarías haciendo efectos opuestos. Esto hace que en muchas ocasiones se determine de una forma un tanto ilógica, es decir, cualquier persona que toma Sintrom no debe tomar ningún alimento verde o que tenga vitamina K. No es cierto. Una persona que toma Sintrom debe tomar siempre una cantidad moderada y procurando que sea igual de alimentos que tengan vitamina K, y lo que no tiene que tener son variaciones en su toma. Es decir, si yo hoy, durante una semana, tomo gran cantidad de alimentos con vitamina K y me hago el control del Sintrom, pues lógicamente me lo van a ajustar a una dieta determinada, una dieta rica en vitamina K. Si a la siguiente semana tomo alimentos que no tienen vitamina K, me tendrán que volver a regular el Sintrom, pues porque he cambiado la dieta y ahora no estoy tomando prácticamente nada de vitamina K. Si a la siguiente semana se me vuelve a ocurrir otra vez tomar un día sí y un día no alimentos ricos, terminaré volviendo loco al médico y a la enfermera. Entonces, ¿cuál es la dieta de una persona que tiene Sintrom? Es una dieta en donde procura mantener una cantidad constante de alimentos ricos en vitamina K, es decir, toma alimentos verdes porque necesita fibra, porque necesita clorofila, porque necesita una serie de cosas, pero procura mantener una cantidad constante de ese tipo de alimentos. ¿Qué ocurre si una persona decide tomar Ganoderma mientras está tomando Sintrom? Pues que puede hacerlo una cantidad prudente, como si toma espinaca, pero debe mantener siempre la misma cantidad. No debe tomar un día 5 cafés con Ganoderma, al día siguiente 2, al día siguiente ninguna, al siguiente 3 y hacerse las pruebas de Sintrom, que terminará volviendo loco. Ahora, si siempre se toma un café o 2, o un comprimido o 2, le ajustarán el Sintrom a esa cantidad y punto. No tendrá mayor problema. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? ¿La tienes a la derecha? No, es que no la estoy viendo yo a mi derecha. Pero uno nos pregunta información sobre el códice. El del códice hablaremos en otra ocasión. No es el momento, perdonad que no hablemos del códice ni de la melena de león, porque ya ha saltado un rollo tremendo sobre el Reishi, y como empecé, dejar el códice para otra charla. También José González, que complemento nutricional sin efectos secundarios, por así.
Pero eso es más que una pregunta, es una afirmación. Totalmente. O sea que sí, efectivamente, no el Ganoderma es un buen complemento nutricional que no tiene efectos secundarios, además no tiene efectos secundarios aunque se tome bastante y durante muchísimos años, y es un hecho tan demostrado porque su uso es ya tan habitual y lleva tantísimos años usándose que bueno, no hay la más mínima duda sobre eso, que es un alimento funcional, por llamarlo de alguna forma, enormemente seguro, ¿no? Otra pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer efectivo para la retención de líquido o hinchazón de las manos? Vamos a ver. Las preguntas médicas no las hagáis porque, mirad, ¿por qué tiene una persona las manos hinchadas? Por 45.000 cosas distintas, desde una artritis reumatoide hasta una persona que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva. Hasta entonces, para poder hacer una pregunta médica concreta, se necesita una historia clínica del paciente y se necesita conocer bien, o sea, decir, las causas y el porqué. Es preguntar cosas que tengan que ver con el Ganoderma, con la dieta, es decir, pero ya digo, no es posible, o sea, decir, poder dar una respuesta razonable a un síntoma, porque un síntoma no es normalmente causa de una enfermedad. Voy a poner un ejemplo. O sea, hay muchísimas veces que la gente dice, tengo fiebre, vale, estupendo, y con eso parece que como que ya te han dicho lo que les pasa. La fiebre se produce en cualquier tipo de infección, se produce en enfermedades tumorales, se produce en traumatismos. La fiebre es un síntoma enormemente frecuente que no te especifica en absoluto cuál es la causa que la produce. Y de la misma forma la inflamación. Vamos a ver, una persona que tiene una infección, que tiene pues una inflamación de garganta o una inflamación de la zona donde tenga la infección, bien, o de la articulación. ¿Por qué? Pero una persona que se da un golpe también tiene una inflamación. Y una persona que tiene una enfermedad autoinmune también tiene una inflamación. Porque la mayoría de los síntomas son los mismos casi en cualquier enfermedad, ya que el organismo reacciona como puede o como sabe a las distintas enfermedades. Entonces, cuando alguien para poder saber exactamente, es decir, qué significa la fiebre en esa persona, qué significa la inflamación de manos en esa persona, qué significa la inflamación de rodillas, ¿no? Tienes que tener una historia clínica detallada del paciente. Hoy en día, ese hábito de hacer la historia clínica detallada del paciente se está perdiendo porque vamos a los centros de salud en donde un paciente tiene aproximadamente 5 minutos con el médico si es que llega. En esos 5 minutos dice 3 síntomas y automáticamente se le ponen 3 medicamentos que tratan los síntomas, pero no la causa. A mí ese tipo de consultas me pone enormemente nervioso, no me gusta en absoluto y desde luego no voy a salir del centro de salud para hacerlo vía Hangout. Es decir, cuando alguien quiera que yo le conteste una pregunta, que me mande un correo con una historia clínica detallada, en donde yo le pueda dar una respuesta medianamente sensata a su problema, pero que no me haga una pregunta abstracta, pues tengo inflamación en un ojo, ¿qué me pasa? Pues mire, usted le pueden pasar 353.000 cosas distintas. No es posible poderle contestar de una forma sensata. Vale. ¿En el lupus eritematoso se puede utilizar grana? Sí. ¿Por qué? Pues porque el lupus eritematoso es la típica enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué es lo lógico en cualquier enfermedad autoinmune? Tiene 2 tratamientos lógicos, o sea, 2 cosas que puede hacer como parte de su tratamiento. Una, indiscutiblemente, es exponerse lo mínimo posible a antígenos. Bien, ¿qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, significa que nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos contra algún antígeno externo que es similar, en general, a algún antígeno propio, nuestro. Entonces, ese anticuerpo
que es muy parecido, ese anticuerpo producido contra un antígeno externo, que es muy parecido a un antígeno de nuestro propio cuerpo, hace que ese anticuerpo, a la vez de destruir ese antígeno externo, destruya también parte de nuestro tejido conjuntivo o tejido articular o el que sea. Bien. Si nosotros nos exponemos a muchísimos antígenos no habituales o que no deberían ser habituales en nuestra vida, pues tenemos muchísimas opciones de tener enfermedades de tipo autoinmune. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo vivo cerca de una refinería, por desgracia, y evidentemente respiro multitud de cosas que no debería respirar. Gracias a Dios, por ahora no me han afectado excesivamente, o por lo menos yo no noto que me afecten excesivamente, pero sí he tenido muchísimos pacientes que se han afectado de una forma dolorosa. Os voy a contar un ejemplo. Estando de guardia en el hospital de Algeciras, llegó una chica con una crisis de asma terrorífica sin antecedentes de asma. Subió directamente a la UBI porque se moría. Pocos días después volvió a venir con una crisis exactamente igual. Cuando se le hizo la historia clínica para ver qué había cambiado en su vida, para una mujer que no tenía ningún antecedente de asma, lo único que había hecho era cambiar su domicilio porque se había casado y había ido a vivir a una casa que el marido tenía en una zona cercana a la refinería. Indiscutiblemente, la causa era la única causa que parecía lógica, era que algo que la refinería estaba produciendo en ese momento fuera el desencadenante de su crisis de asma. Y en principio lo más lógico era recomendarle que volviera a vivir en donde siempre había vivido y ver qué pasaba. Efectivamente, la crisis de asma desapareció. No sé exactamente qué respiraba esa mujer en la zona en donde vivía, pero sí sé que ahí estaba respirando montones de cosas que no debería respirar. Bien. Cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, lo primero que tenemos que irnos es intentar por todos los medios que nuestra dieta sea lo más parecida a la dieta de nuestros abuelos. Fruta, verdura, carne, pescado, cosas que nuestro organismo está acostumbrado que conoce desde hace años, que conoce sus antígenos, que reconoce como propio. Y procurar por todos los medios no ingerir, tocar, respirar o utilizar perfumes o productos químicos que nuestro organismo no puede reconocer porque son nuevos dentro del uso del ser humano. Una vez que tú tienes una dieta basada fundamentalmente en frutas y verduras, en pescado, quitando lácteos, quitando cereales que no debemos utilizar en unas cantidades excesivas, etc. El Ganoderma puede ayudarte enormemente a mejorar los síntomas que te produce el lupus. El lupus y casi cualquier enfermedad autoinmune. Evidentemente, no se debe interrumpir un tratamiento, si en este momento lo tienes con corticoides o con lo que sea, sino que lo que se tendría que hacer es empezar a cambiar tu dieta, cambiar los hábitos que puedas cambiar, empezar a utilizar Ganoderma, ir subiendo la cantidad de Ganoderma y ver si poco a poco tú puedes ir disminuyendo la cantidad de medicamentos que tomas para el lupus de una forma progresiva y ver si las crisis se espacian y puedes poco a poco ir encontrándote mejor con menos medicación. Otra pregunta para una mujer que tiene Parkinson, de Teresa Sales, ¿qué prescribir? Pero claro, y además tiene cáncer de piel. Volvemos a lo mismo, o sea, es decir, cáncer de piel puede ser desde un melanoma hasta cualquier cosa, es decir, pero volvemos al tema general. Una persona que tiene Parkinson y que tiene cáncer de piel, en principio, cualquier cosa que oxigene mejor las neuronas, que oxigene mejor la zona donde está el cáncer, le va a ir bien. Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo que el Ganoderma es un producto que oxigena, que ayuda a oxigenar, pues el mayor enemigo del cáncer es el oxígeno y uno de los grandes enemigos del Parkinson, entre comillas, es también el oxígeno, aunque depende también de lo avanzado que esté
el Parkinson, es difícil poderte decir, pero bueno, mal desde luego no le va a ir. Otra pregunta, nos dicen que si es positivo para la depresión. Me pregunta también Sí, ese alumno que... sí, seguro. No, siempre seguro, y además eso sí que es una cosa que está, como te diré yo, o sea, es decir, que lo veo a diario, vamos, es decir, no hace falta ni mucho tiempo para ver los resultados y que ocurren pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, vamos a ver. La depresión no es una única, por ejemplo, es una única enfermedad, o sea, es decir, la enfermedad puede tener distintas causas, ¿vale? Y es importante cuando alguien tiene una depresión no solo pensar que el tratamiento es físico, también hay que pensar que puede tener una depresión pues porque es incapaz de enfrentarse a problemas graves o serios que tenga a su alrededor, pero en muchísimos casos te encuentras con que las depresiones son consecuencia de hábitos de pensamiento erróneos. Es decir, ¿qué es un hábito de pensamiento erróneo? Algo normalmente sencillo. Imaginaos que yo intento controlar algo que está fuera de mis posibilidades de control. Imaginad que tengo un hijo que vive en Polonia y evidentemente conduce en zonas donde hay nieve. Puedo preocuparme tanto como quiera sobre este tema, pero por mucho que me preocupe, no voy a mejorar en absoluto las circunstancias en las que conduce mi hijo. Si en vez de estar ocupado en la familia que tengo aquí, ocupado en las cosas que puedo solucionar aquí, me paso el tiempo preocupado por la situación de la conducción de mi hijo en Polonia, terminaré deprimido porque es que no puedo pasar nunca de la preocupación a la ocupación, es decir, estaré siempre pendiente de problemas que no puedo solucionar o en los que no puedo intervenir. En muchísimos casos, esa habilidad para estar preocupado por las cosas en las que no podemos intervenir, por las cosas que no podemos modificar, nos impiden solucionar aquellos problemas que sí tienen solución de los que sí nos podemos ocupar. ¿Qué ocurre cuando alguien está siempre pendiente de cosas que no puede solucionar y constantemente genera más problemas en cosas que sí podría solucionar? Pues porque empieza a tener problemas con la gente que tiene cercana, con su marido, con su familia, con sus hijos, etc. Y muchas veces se generan depresiones y se generan conflictos enormemente serios porque hay hábitos de pensamiento erróneos. Es decir, en este caso, el hábito de pensamiento sería: yo debo preocuparme siempre de mis hijos. No es el caso. Yo debo ocuparme siempre de mis hijos y me debo ocupar de aquellas cosas que me puedo ocupar y no me debo preocupar de aquellas cosas en las que jamás me voy a poder ocupar, ¿vale? Entonces el cariño no está en sufrir por algo que no tiene sentido, aunque quede bonito. El cariño está en hacer todas las cosas que tú puedas hacer por la gente que tú tienes cerca, ¿no? Eso es un ejemplo simple, pero te voy a hablar muchísimo. Es decir, por ejemplo, hay muchísimas veces en que las personas dan por supuesto, es decir, que ellas son así porque nacieron así. Es decir, yo soy ansiosa. No es, usted no es ansiosa, usted se ha hecho ansiosa. O yo, ¿qué digo yo? Es decir, yo me enfado o a mí me enfadan los atascos. No, mire usted, no hay una condición genética para que usted se enfade en un atasco, es una costumbre, una forma de ser adquirida, pero la educación podría cambiarla. Entonces, ¿va bien el ganoderma para la depresión? Sí. ¿Los efectos son espectaculares? Como norma general, sí. ¿Es necesario analizar un poco el por qué una persona llegó a tener esa depresión y qué circunstancias le influyeron e intentar cambiar todas aquellas formas de pensar que son propias de ella misma y que pueden haber influido en enfrentarse de una forma determinada a los problemas y haber llegado a esa depresión? También. No es simplemente tomar ganoderma, ¿no? ¿Ayuda sobre el calcio en caso de osteoporosis?
El ganoderma no es precisamente una medicación para, un alimento que sirva para absorber más calcio, en el caso de la osteoporosis. Realmente sí puede servir para disminuir la inflamación del hueso, pero, por ejemplo, o sea, hay alimentos que tienen más calcio, como puede ser la espirulina en este caso. Lo que sí es cierto es lo siguiente. El calcio es un mineral que es que la mayoría de los seres vivientes absorbemos bien de los vegetales. O sea, vosotros fijaros una cosa, la mayoría de los grandes herbívoros, elefantes, rinocerontes, etcétera, no tienen problema de osteoporosis, absorben muy bien el calcio de los vegetales que ellos toman. Y el ser humano también, y los chimpancés también. ¿De dónde viene el problema de osteoporosis? Analizar una cosa muy sencilla. Mira, ¿qué sociedades sufren mayores problemas de osteoporosis? Aquellas que toman gran cantidad de proteínas, llámese derivados de carne, de lácteos, etcétera, aunque sean muy ricos en calcio, o sea, como pueden ser los, los, mm, los quesos o los yogures o aquellas sociedades en que tienen una alimentación rica en frutas y verduras. Vosotros veréis que la mayoría de los chinos, que la mayoría de los indios, que la mayoría de los japoneses no tienen los índices de osteoporosis que tenemos muchísimos europeos o muchísimos estadounidenses, que somos los que más proteína animal o proteína láctea tomamos. ¿Por qué? Porque tomar mucho calcio no significa que se absorba ni que se fije en hueso. Entonces, el calcio debe ir acompañado de magnesio, de fosfato, de vitamina D en unas cantidades determinadas. Debe ir acompañado de ejercicio para que se fije en hueso. Y la filosofía de a más calcio, menos osteoporosis es errónea, es absolutamente errónea y depende de otros muchísimos factores. Entonces, ¿qué te recomendaría yo a una persona que tiene osteoporosis? La primero es, debe moverse. El calcio se fija en aquellos huesos que se mueven. Si una persona no hace algo de ejercicio, es muy difícil, o sea, decir, vencer una osteoporosis. Hubo una época en China, cuando Mao Zedong terminó con su revolución, en que prohibió el tai chi. Y automáticamente empezó a haber muchísimos más problemas articulares y de osteoporosis por la falta de ejercicio. Y al cabo de años tuvieron que volver a reincorporarlo como costumbre. Si una persona tiene cualquier tipo de accidente y pierde la movilidad en un miembro, una pierna, o sea, automáticamente el miembro pierde calcio. Esos huesos se atrofian por falta de movimiento, por falta de actividad muscular y nerviosa en ese miembro. Entonces, es importante el ejercicio, es importante moverse. Lo siguiente es importante tomar el sol o tomar complementos de vitamina D en un momento determinado. Y lo siguiente es tomar una proporción lógica de magnesio, de calcio, de fósforo, no simplemente es calcio. Otra pregunta de Susana Clavero, que una persona sin problemas de salud, ¿qué dosis de ganoderma RGGL recomendaría para un mantenimiento como preventivo? Yo sinceramente recomendaría una dosis de los dos, uno y uno, o sea, decir, por lo menos. Es decir, cuando tomas café estás tomando los dos, porque en el café vienen los dos, cuando tomas el té estás tomando los dos, cuando tomas algún producto estás tomando los dos. Entonces, en muchísimos casos, sobre todo por lo que yo he visto de países en donde no tienen las cápsulas, que simplemente tienen el café, el té o el cocochi, muchísima gente está yendo bien con 2, 3 cafés, 4 cafés sin necesidad de más para mantener un estado de salud bastante bueno. Incluso partiendo de situaciones malas, que han ido poco a poco mejorando. Insisto, siempre acompañado de la mejora de hábitos, ¿no? Entonces, yo personalmente tomaría una y una. O si no tienes especiales problemas, pues a lo mejor simplemente tomando el café o el cocochi es suficiente si tomas 2, 3, 4 cafés. Hay una pregunta también de Gregorio Ruiz, si puede el ganoderma prevenir la degeneración muscular senil.
Macular. Macular. Macular, perdón, sí. Macular, sí. Sinceramente, es una pregunta tan concreta y esto que no te lo puedo decir, pues no lo sé. Tendría que mirarlo y en principio, debería ir bien por la capacidad de oxigenar que tiene el organismo. Pero así como de la mayoría de las cosas que he hablado porque he leído estudios clínicos, y no uno, sino bastantes de cada una de las cosas que cuento, no he leído ningún estudio clínico sobre la degeneración macular. Tendría que buscarlos, leerlos para podértelo confirmar. No lo sé, no lo sé. En teoría no debería ir mal, pero como no me he leído ningún estudio clínico que me diga que eso es así, pues no te lo quiero afirmar. Podría verlo y contestarte. Gonzalo nos pregunta, dice, una niña de 7 años le dio alto el valor de GPT, la bilirrubina, la creatinina y ácido úrico. ¿Tomando RGGL puede regularlo o bien por su edad sería bueno el colacao humano de una niña que me estás hablando de enzimas hepáticas y enzimas renales, o sea, es decir, de dos tipos de enzimas, ¿no? Y luego me estás hablando de ácido úrico, o sea, en principio me estás hablando de una niña que está en acidosis. El motivo no debe ser fácil ni complejo, es decir, porque si tiene alta una enzima hepática, si tiene alta la creatinina, que es una que me indica que la función renal en principio está tocada y tiene alto el ácido úrico, habría que analizar el qué. Pero bueno, en definitiva, es una niña en acidosis, es decir, si tienes alta la creatinina, en principio es que tienes alto el metabolismo proteico o el riñón es incapaz de eliminar toda la creatinina, todo un derivado que se produce de la metabolización de proteínas. Si tienes ácido úrico, lo mismo, indica un poco, te orienta un poco hacia la posibilidad de una alteración del metabolismo de proteínas, o sea, tiene un exceso de proteína o está comiendo un exceso de proteína. Si tiene alta una enzima hepática con 7 años o tiene una enfermedad vírica o tiene una hepatitis o tiene alguna cosa de este tipo, o si es metabólica, pues entonces te dice que la dieta es un auténtico desastre. Es difícil saber por qué, sin tener más datos, una niña tiene todo eso tan alto, tiene eso alterado. ¿No? Ni tanto no lo sé porque no sé cuál es el nivel de creatinina que tiene o cuál es el nivel de GGT que tiene o cuál, no lo sé. Pero es difícil alterar. En principio, habría que analizar muy bien los hábitos de alimentación de esa niña y, lógicamente, el grado de nutrición no le va a ir mal, tanto tomar como coche, pues porque va bien para ese tipo de cosas. Pero bueno, desde luego lo que sí, una niña con esas alteraciones es una niña a estudiar a fondo, ¿no? Es decir, analizar muy bien las causas, tanto si son de hábitos como si son por infección o por la razón que sea, ¿no? Alba Colbert Alba nos pregunta que para los que sufren de asma, ¿es recomendable el ganoderma? Evidente. Además es una de las recomendaciones más lógicas, es decir, el asma es la típica enfermedad autoinmune que va a mejorarte mucho con el cambio de hábitos que hemos hablado tanto antes cuando hablábamos del lupus como en cualquier otra, es decir, irte a una alimentación muy, muy rica en frutas y verduras, rica en pescado, baja en cereales, baja. Y luego tú tienes que tener en cuenta que el asma no es una enfermedad, es un síndrome. La causa puede ser distinta. O sea, que el asma lo que es un conjunto de síntomas que hace que tú tengas una broncoconstricción junto con una inflamación del bronquio en determinadas circunstancias. Y la característica que define que es asma es que esas circunstancias son variables. En un momento determinado las tienes y en otro determinado momento no. Es decir, hay un componente en general de reacción antígeno-anticuerpo importante. De hecho, uno de los tratamientos que más se utiliza en el asma es en pastillas, no solo con inhaladores, los beta-bloqueantes o los corticoides inhalados, es el Singulair, un inhibidor de los leucotrieninos de grupo 4, que
mm, te va a mejorar porque te va a hacer una función muy similar dos productos. Uno son es el ganoderma y otros son todos los omega 3. Entonces, el omega 3 es la fuente de producción de leucocitocinas del grupo 4 del organismo, la fuente natural del organismo. Y te vendrá bien la disminución de todo el grupo de omega 6, que produce lo contrario, los leucocitocinas que producen un broncoespasmo. Alberto Bueno, Baello. lo vamos a dejar porque llevamos una hora, sí. Y en principio, hoy la charla es muy médica, pero no quiero que sea muy médica, sinceramente. Yo quiero que las charlas estas sean de temas muy distintos, ¿no? Es decir, porque voy a insistir, quiero que la charla sea un medio para conseguir que un grupo de gente trabaje con unos productos que son de una extraordinaria calidad y con ayuda a que la gente esté sana, pero que también tienen que conseguir unos objetivos financieros, porque por eso es el motivo por los que iniciaron su negocio. Entonces, pues igual que hemos hablado de Ganoderma y me gustaría en otro día, me gustaría tocar temas pues, de motivación, tocar temas de organización, tocar temas de distintos sectores que tengan que ver con nuestro negocio y no exclusivamente temas relacionados con preguntas concretas de cómo poder tratar una enfermedad con nuestros productos, porque también lo haremos, iremos revisando cada uno de los productos. Ya digo que el próximo día hablaremos de la melena de león y el próximo del Cordyceps y iremos hablando de uno tras otro, pero no quiero centrar las charlas exclusivamente en las propiedades médicas, curativas o saludables de los productos, porque estaríamos de alguna forma coartando mucho las posibilidades que tienen estas charlas de ayudarnos a desarrollar nuestro negocio. Vale. Es que estaba bien, pues yo sinceramente espero que este sea el inicio de una herramienta que nos ayude a desarrollar nuestro negocio de DXN, que nos lleve a estar más sanos y financieramente libres dentro de unos años. Os deseo lo mejor y en espera de ver un poquito las opiniones de cómo ha ido esta charla, pues preparar la siguiente. Voy a detener la emisión y desearos a todos una muy buenas noches. El próximo jueves será a la misma hora la charla. Hablaremos de melena de león y espero que de más cosas y espero que no solo yo. Un abrazo muy fuerte.